Buenas tardes y bienvenidos, como siempre, al Instituto Cervantes. La verdad es que esta tarde reunimos, en realidad, 3 actos en uno. Por un lado, comenzamos a celebrar la Semana Internacional de las Letras en Español, a la que el Instituto Cervantes denomina Benengeli. Ya saben, Benengeli, aquel supuesto historiador árabe que, según Cervantes, sería el verdadero autor del Quijote. El Festival Literario Benengeli, que va ya por la 6ª edición, tendrá durante toda esta semana actividades en 17 ciudades de los 5 continentes, en las que participará más de un centenar de autores. Y entre estas ciudades se encuentra París, claro está, donde vamos a hablar de Cuba, con 3 invitados de lujo. De hecho, cada uno de ellos hubiera justificado por sí solo un coloquio sobre Cuba, pero afortunadamente tenemos a los 3 juntos. Y estoy seguro de que ninguno de ustedes nos preguntará por qué precisamente vamos a hablar de Cuba en estos momentos. Pero de todas formas yo se lo voy a contar. Por un lado, porque Leonardo Padura ha publicado en Edición Métellier la traducción al francés de Ir a La Habana, en versión de René Solís, como en el caso de muchos otros de sus libros. Muchas gracias, Madame Métellier, por su benemérito trabajo de difusión en francés de la literatura hispánica. Y muchas gracias, como siempre, pero no los veo, en todo caso, a la Consejería Cultural de la Embajada de España por su colaboración. Hemos aprovechado esta publicación para elegir a Leonardo Padura nuestro autor del mes, como antes lo han sido Enrique Vilamatas, Rosa Montero o Julián Ríos. Así que Padura estará mañana también en la Universidad de Rennes para charlar con los estudiantes y el jueves volverá a estar aquí para ser bibliotecario por un día. Ir a La Habana, cuya traducción al francés tienen ahí, es una obra que, por un lado, y como dice el propio autor, es un canto de amor a la ciudad en la que nací y vivo, escribo y padezco. Aunque también es verdad que después de las más de 300 páginas del libro, termina por preguntarse si alguna vez dejará de sentir que La Habana es todavía su ciudad, porque si fuera un organismo sintiente, dice, hoy La Habana debería estar profiriendo alaridos de dolor. No sé si el resto de quienes lo van a acompañar piensan o no lo mismo. Entre ellos se encuentra otra cubana, la escritora Carla Suárez, que lleva ya muchos años fuera de Cuba y que, si no me equivoco, ahora reside en Lisboa. No me equivoco porque le hemos pagado un billete desde Lisboa, o sea que vive en Lisboa, después de haber vivido durante un tiempo aquí en París. Carla es autora de 5 novelas, como la reciente Objetos Perdidos, autora de cuentos, e incluso de un par de libros de viajes en francés, uno dedicado a Cuba y otro a Roma. Y junto a los 2 escritores estará un profesor universitario especialista en literatura cubana. Se trata de Ángel Esteban, catedrático de la Universidad de Granada, coordinador del máster en estudios latinoamericanos de esa universidad y autor, entre otras muchas obras, de El hombre que amaba los sueños, Leonardo Padura, entre Cuba y España. La moderadora del acto será la periodista Sandrine Morel, que fue corresponsal de Le Monde en España durante muchos años y que en la actualidad escribe en Courrier International. Por cierto, Miguel de Cervantes, o si prefieren Cide Hamete Benengeli, anticipó técnicas narrativas modernas como la existencia de narradores múltiples, el cuestionamiento de la verdad del relato o el uso de fuentes ficticias. Pero sobre todo Cervantes, o Benengeli, fundó el género por excelencia de la modernidad, la novela. Por eso se podría decir que gracias a él o gracias a ellos tenemos hoy aquí a 2 grandes novelistas y a un gran especialista en el género por excelencia de la modernidad. Muchas gracias por su asistencia.
Disfruten del coloquio y al final del acto les ofreceremos un vino de honor arriba en la sala de exposiciones. Buenas tardes a todos. Me presento, soy Sandrine Morel. Voy a moderar esta mesa de lujo. Esta noche vamos a hablar de Cuba y vamos a hacerlo desde la literatura. Eso significa desde la imaginación, desde lo íntimo, lo humano, lo político también, y desde las emociones. Entonces, no voy a hacer presentaciones porque el director del Instituto Cervantes lo ha hecho muy bien. Y voy a empezar ya preguntando a nuestro invitado de honor si nos puede explicar qué, perdona, qué le ha llevado a escribir este libro y hacerlo ahora. Quizás suene fuerte, pero me pregunto si este libro es quizás el requiem de la isla para usted, es decir, una Cuba que ha conocido y desaparece y quiere plasmar en páginas y quizás nos puede decir cómo está viviendo la crisis actual que sufre la isla. Gracias. ¿Aló? Ahora sí, ahora. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Cervantes por esta invitación. Muchas gracias a Edición Betelier por la posibilidad de estar acá presentando la traducción al francés del libro Ir a La Habana. Y bueno, me siento muy satisfecho de estar acompañado de mi querida amiga Carla Suárez y mi querido amigo Ángel Esteban. Y Sandrine, muchas gracias a ti por ayudarnos a organizar un poquito esta historia. Bueno, este libro tiene un recorrido. Era un libro que yo quería escribir, que yo necesitaba escribir, y no estaba seguro hasta qué punto y en qué momento lo iba a escribir. En el año 2019, una editorial que publica libros para Cuba, pero que tiene su sede social en Panamá, y entonces por eso es que puede imprimir determinados libros, con la que yo había publicado ya 2 o 3 volúmenes, me propuso hacer un libro para celebrar los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana. Y en ese libro yo recogí toda una serie de artículos y ensayos que había escrito con el tema, con los asuntos, con los personajes de la ciudad, y los reunimos para ese libro con fotografías también de Carlos Torres Cairo, el fotógrafo que aparece en este libro, que es el director de esa editorial, el fotógrafo artista plástico. Y pues un libro de tamaño grande, una especie de coffee table, muy bien impreso, se imprimió en España. Y el libro tuvo la mala fortuna de que el momento en que iba a empezar a circular empezó la pandemia. Y la feria del libro en que se iba a presentar no se pudo presentar, se suspendió esa feria del libro, empezaron, bueno, todo lo que ustedes saben que pasó durante la pandemia. Pero bueno, el libro existe y circuló de manera muy alternativa en Cuba. 2 años, 3 años después, con una larga entrevista que me había hecho un arquitecto en un programa que se llama Hablando de Espacio, Hablando de Espacio, pues transcribimos esa entrevista y se publicó por esa misma editorial que se llama Aurelia. Y esos 2 volúmenes los tenía mi editor en España, y el segundo me dijo, mira, me gusta este libro para publicarlo. Me lo dice en un momento y 2 meses después me dice, no me gusta ese libro para publicarlo. Yo quiero publicar tu libro, no una entrevista que te hicieron a ti, sino tu libro sobre Cuba. ¿Estás dispuesto a escribirlo? Y le dije que sí, porque por lo general, entre que yo termino una novela y que comienzo otra, trato de hacer un trabajo diferente. La experiencia me dice que si terminas una novela y muy rápido empiezas otra, sigues escribiendo la misma novela. Una novela es un mundo que tú creas en el que vives durante años. Por ejemplo, en el caso del hombre que amaba a los perros, fueron 5 años metido en ese universo, y me costó trabajo poder salir de él. Ahí afortunadamente apareció, por ejemplo, un trabajo de cine y me ayudó a pasar el tiempo porque como yo soy un trabajador compulsivo, tengo que tener trabajo.
Y si no tengo trabajo, la que paga las consecuencias, sobre todo mi mujer, porque cuando yo no tengo trabajo me pongo insoportable, es decir, más insoportable de lo que soy. Entonces empecé a escribir este libro y me di cuenta de hasta qué punto yo necesitaba escribirlo en el proceso de escritura. Mientras iba contando esta relación mía con la ciudad, que tiene una parte histórica, tiene una parte cultural, pero sobre todo tiene una relación muy personal mía con la ciudad, ese proceso que yo le llamo de apropiación de la ciudad. Mi esposa Lucía me dijo en un momento, mira, ya lo que estás escribiendo, yo le iba dando a ella más o menos lo que iba haciendo, me dice, esto que estás escribiendo ya está escrito con otro lenguaje, con otra perspectiva en las novelas. Y se dio a la tarea de empezar a buscar fragmentos de las novelas en las que se tocaban los asuntos, los temas, los personajes que yo iba desarrollando en el discurso ensayístico que es la trama principal del libro. Y ahí se fue organizando ya un poco el carácter del libro, que es la visión desde una perspectiva más ensayística, más teórica, más histórica de la ciudad, y la visión completamente estética literaria que aparece no solo en las novelas de Conde, sino en general en mis novelas. Y después decidimos que había toda una serie de trabajos periodísticos que yo había escrito, algunos con un valor especial, porque fueron trabajos que de alguna manera fueron la semilla para asuntos que después yo desarrollaría en mis novelas. El tema de la música, por ejemplo, pero está la historia de Alberto Yarini, el famoso proxeneta cubano que aparece en la novela Personas Decentes, Huracanes Tropicales en francés. Está la historia del barrio chino que aparece en el libro La cola de la serpiente, Muerte de un chino en La Habana. Ya verán que voy cambiando los títulos porque mi editora francesa esto me cambia todos los títulos, Esto yo no sé por qué lo hace. Algún día vamos a tener una discusión muy grave ella y yo por ese tema. Entonces mira, Jean-Marie. Ahí se armó el libro. Si yo hubiera escrito ese libro ahora, si hubiera terminado ese libro ahora en Cuba, tal vez algunos elementos serían diferentes. Yo terminé el año pasado una novela que se publicó en España, se va a publicar aquí próximamente, que se llama Morir en la Arena, que ocurre en el año 2023, y ya hay cosas con relación a la ciudad que han cambiado. Y han cambiado en un sentido negativo, se han ido deteriorando. Y si la novela que he comenzado, que ocurre en el 2025, tengo esta tendencia de ir avanzando en el tiempo y sobre todo en las novelas del personaje de Mario Conde, porque no solamente pasa el tiempo histórico, pasa el tiempo real, sino también pasa el tiempo de la vida de Conde, que es algo muy importante para mí. Ya en esta novela Conde cumple 70 años, igual que yo, y entonces la situación va a ser diferente. Estamos viviendo un momento muy complicado de la historia de Cuba. Lamentablemente, hoy estaba preparando el trabajo que yo publico mensualmente en el país y hablaba de esto, de lo difíciles que son los momentos históricos. Y Cuba está viviendo indiscutiblemente un momento histórico muy grave, en el que puede ocurrir cualquier cosa. Desde sobre la mesa están todos los escenarios están sobre la mesa, desde la famosa fórmula del gato pardo, de que cambie todo para que no cambie nada, hasta que haya la peor de las opciones, que es una intervención militar norteamericana, algo que puede ocurrir y que va a ser muy lamentable en cualquier caso. No creo que sea nunca la solución. Y cuando comienzan este tipo de eventos, pues no se sabe hacia dónde van a derivar. No se sabe hacia dónde van a derivar. Y sobre todo, no se sabe quiénes van a ser los muertos, aunque generalmente son los mismos. Entonces, bueno, es una situación muy difícil la que está viviendo Cuba en estos momentos y esa... Alguien me preguntaba el otro día, aquí en Francia, en una presentación que hice en Montpellier, me preguntaba, ¿y vas a incluir esto que está pasando en Cuba en esta próxima novela que estás escribiendo? Yo digo, no, porque este es un proceso que está en marcha y
y yo creo que la literatura necesita un cierto espacio de reflexión y de poder interpretar una realidad para poder convertirla en ese ejercicio que es la mirada desde una perspectiva individual, íntima, que implica la literatura. No estoy haciendo periodismo en este caso, entonces ahí ya tendría que esperar un tiempo, pero indudablemente influye. En mi novela, por ejemplo, Personas Decentes, que ocurre en el 2016, como yo la escribí 2 o 3 años después, el personaje de Mario Conde no sabía qué iba a pasar 3 años después, pero yo sí. Y entonces Mario Conde por eso tiene toda esa actitud de duda con respecto a lo que pudiera pasar en un futuro. Y fíjense si los tiempos son complicados, son difíciles y la historia es una asignatura tan compleja. Hace 10 años, justamente hace 10 años, por estas fechas, en La Habana se estaba celebrando un desfile de Chanel. Unos días antes había estado Obama en Cuba y unos días antes Rolling Stone había dado un concierto. De esa Habana del 2016 a La Habana del 2026, la distancia es infinita, es infinita. Muchas gracias. En su libro, Leonardo dice que se quedará en la isla porque él es de los pocos escritores cubanos que siguen escribiendo desde La Habana. Hasta que le... Bueno, sois quizás cada vez menos. Eso sí es verdad. Entonces dice que se quedará en la isla hasta que le echen, ¿no? Y que si al final se tuviera que ir, se llevaría a La Habana con él. Carla, ¿te has llevado a Cuba cuando te fuiste? Porque tú me dijiste antes que llevas 28 años, ¿no? Fuera de Cuba. ¿Y cómo vives tú Cuba desde la distancia? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Me encanta volver a París y volver al Cervantes y me encanta estar en esta compañía de personas que quiero y que conozco y conocerte a ti. Muchísimas gracias y ver a Marie Betelier aquí en el público. Yo me fui, sí, hace 28 años, justo estoy en la mitad de mi vida. El año que viene ya empieza la balanza a pesar más en Europa que en Cuba. He seguido yendo porque tenía mis padres allá y tenía familia y amigos y además tengo un cordón umbilical que no se acaba de cortar nunca y yo necesito ir a ver y a sufrir. ¿Y cómo me llevo? Sí me la llevé, porque a mí me sucedió, yo escribía en los años 90, era muy jovencita y escribía cuentos en ese momento, y estaba en ese momento una de las crisis que pensábamos, bueno, en ese momento mucha gente pensó, yo incluido, que esa iba a ser la crisis, que no íbamos a tocar más fondo, ¿no? Que habíamos llegado al fondo, pero es increíble como podemos, siempre hay un fondo más profundo. Y yo en ese momento no escribía nada que tuviera que ver con la realidad que yo estaba viviendo, porque yo abría la ventana y la realidad estaba ahí. Salía a la calle, me montaba en bicicleta, me iba a trabajar y la realidad estaba ahí. Iba a comer y la realidad estaba ahí. Entonces yo escribía cuentos que no tenían nada que ver con lo que yo estaba viviendo. Y entonces cuando me fui, de pronto me quedé, los primeros meses de la emigración para mí fueron los más difíciles porque uno está como fuera de su agua, ¿no? Te faltan referencias, te falta la libertad de movimiento que yo tenía en La Habana, digo, porque yo sabía cómo hacer las cosas, cómo resolver, que es lo que decimos el verbo que se usa allá. Y en Roma, yo me fui a Roma y no sabía, tenía que aprenderlo todo. Y entonces de pronto era como sentí que estaba perdiendo algo y necesité de redescubrir o reconstruir mi país, el país donde yo había vivido y donde yo había nacido y crecido, la ciudad sobre todo. Entonces tengo mis primeras novelas que me gusta decirles que es la Sinfonía Habanera, que son 4 novelas que tienen que ver con la Habana que yo crecí, que yo viví. Entonces era mi manera de seguir que ella siguiera conmigo, aunque esa Habana ya no existe. Esa Habana, claro, no existe la Habana de los 80, ni de los 90, ni nada de eso, aunque volvía, pero yo volvía, nunca escribía sobre lo que estaba viendo, sobre mis vacaciones, porque yo iba, bueno, visitas familiares, así, pero no era eso lo que me interesaba, sino dejar como a veces uno dice, bueno, ya, esto está escrito, yo estuve aquí,
esto existe, por lo menos existe en mis ficciones, ¿no? Que fin de cuentas, cuando uno escribe una novela, lo que estás es reconstruyendo y mirando, como tú decías, hace falta la distancia. Además, había cosas que yo había vivido allá, sucesos históricos, por ejemplo, la guerra de Angola, la participación de los cubanos en la guerra de Angola, cosas así que nos marcaron mucho el mismo periodo especial, pero estando ahí, yo no podía escribir sobre el periodo especial porque me molestaba el periodo especial porque estaba de mi piel. Y entonces pude escribir sobre eso después, cuando ya estaba fuera. Entonces, por eso siempre digo, no, nunca se fue, o sea, yo me llevé pequeños objeticos. No tengo, por ejemplo, no tengo banderas en mi casa, pero tengo la música, tengo siempre muchas cosas, libros y pequeños objetos que me recuerdan. Tengo una botellita de el día que me fui, una amiga mía me regaló una botellita chiquitica que era de estas botellitas que tienen en los minibares, que era de un whisky, que ni siquiera yo tomaba eso. Pero bueno, ya me lo dio, porque nosotros decíamos allá, cuando la gente se iba, que en los años 90 se empezaron a ir mucha gente de mi generación, y entonces uno decía, bueno, no te tomes la Coca-Cola del olvido, que te tomas la Coca-Cola y ya te olvidaste de nosotros, ¿no? Y entonces ella me lo dio, esta botellita, y me dijo, mira, para que te la tomes cuando estés en el avión. Y ella me hizo eso así porque se le ocurrió y no sabe el significado, y bueno, ya lo sabe porque se lo he contado ya, pero el significado que tomó eso para mí, porque para mí esa botellita que he cambiado en estos 28 años de país, de apartamento muchas veces, y esa botellita siempre está en mi librero, porque esa botellita significa para mí el día que yo me fui a vivir de verdad fuera de Cuba, ¿no? Y es como, espero que nunca se rompa la botellita. ¿Y cómo vives entonces la situación desde la Claro, distancia? con mucha incertidumbre, porque es terrible, claro. Uno estando aquí recibe, bueno, le pasará a ustedes también, recibe las noticias, yo veo las redes, todo siempre tiene una dimensión que no es a veces la real. Entonces las cosas que parecen más terribles a lo mejor no son tantas, pero las cosas que parecen más normales son terribles. Entonces, claro, aquí tengo la incertidumbre todo el tiempo tengo muchos grupos de WhatsApp con mis amigos que me van contando, siempre estoy mandando cosas cada vez que puedo, cada vez que voy mando cosas, medicinas sobre todo, y es una sensación de impotencia con lo que está pasando, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hablar, eso es lo que puedo hablar, pero no puedo hacer objetivamente nada. Y realmente la situación ahora, como estabas diciendo tú, o sea, no sabemos todos los días, hay una nueva, parece que se mueve para un lado distinto el mar, ¿no? Entonces no sabes realmente qué está pasando. Estarán pasando cosas, pero no lo sabemos realmente. Entonces no, es como la sensación de, bueno, no sé, que lo que vaya a pasar, que pase ya, pero que pase algo, porque es que y ves el desgaste de la gente y claro, cada vez que yo he ido, siempre son menos personas que quedan, de personas que yo conozco. Bueno, una generación que se va muriendo y la generación de mis amigos que cada vez hay menos personas. Y a mí, por ejemplo, el último viaje que hice fue hace un año y pico y tuve una sensación que a mí me duele mucho. Yo estaba allí y estaba desesperada por irme. Y eso me dolía porque yo estaba ahí en mi Habana, que yo amo La Habana, he escrito mucho sobre La Habana, pero decía, sí, pero estoy loca. Pues cuando voy al aeropuerto, ay, cuando me monté en el avión dije, ya, pero dejo a la gente. Y entonces encontré mucha gente triste, sobre todo mucha tristeza y resignación. Luego, mi generación vivió la crisis de los 90 con 20 y pico años. El problema mayor era de los padres de nosotros que tenían 50 y tantos, ¿no? Entonces nosotros lo vivimos, bueno, fue una crisis tremenda, pero éramos jovencitos, éramos otras cosas, teníamos otros sueños, pero ahora la gente que se quedó está viviendo por segunda vez la crisis y todavía peor y con 30 años más. Entonces es una sensación de mucha tristeza y mucha impotencia y mucha incertidumbre. Muchas gracias. Ángel, le voy a hacer una pregunta que me toca de cerca, que me gusta entender, después de haber escuchado a esos dos autores, qué aporta para entender un país como Cuba, la ficción, la literatura, que no puede aportar quizás el periodismo en análisis político. Muchas gracias muchas gracias por la invitación al Instituto Cervantes y también gracias por tener esta magnífica compañía. Y bueno, en realidad no es lo mismo lo que aporta la literatura
cuando uno conoce el lugar y conoce las circunstancias históricas, geográficas, conoce a las personas, que cuando no. Eso me pasa a mí. Yo empecé a hacer mi tesis doctoral sobre Cuba, empecé a trabajar sobre José Martí, más o menos el año 86. Pero en 89 todavía no había terminado tesis. Pude ir, gracias a que mi director de tesis, un norteamericano de la Universidad de Illinois, que fue invitado a un congreso a La Habana, y él puso como condición para asistir que invitara a mí también. Entonces se llevó al discípulo. A mí me vino muy bien eso. Pero yo llevo 3 años estudiando muchas cosas sobre Cuba, sobre la literatura cubana, no solo sobre la época del modernismo o finales del siglo XIX, sino en general sobre toda la historia de Cuba, la literatura de Cuba. Y estar esa semana allí fue para mí un descubrimiento mucho mayor que el de 3 años leyendo constantemente cosas sobre Cuba. Aparte, yo había leído a todos estos escritores, a muchos críticos y muchos poetas, narradores. Los había leído durante esos años de tesis, y ahí me los encontré. Porque ahí estaba todo el mundo. En un congreso de esa magnitud están todos los escritores. Y la diferencia entre los escritores españoles y los escritores cubanos, por lo menos la que yo vi, es que cuando tú vas a un congreso, vas a un sitio y hay escritores españoles y que son bastante mayores que tú y son muy conocidos, y tú eres un doctorando, pues es muy difícil que tú puedas hablar pues con ellos, ¿no? Y de alguna manera que te hagan caso, ¿no? O por lo menos así lo era antes. Sin embargo, cuando llegué a Cuba, me presentaron a Roberto Fernández Retamar, a Cintio Viter, Fina García Marruz, Ángela Ujier. Para mí eran cimas, ¿no? Inexpugnables. Y de repente me di cuenta que eran gente muy sencilla, que hablaba contigo de tú a tú, que no les importaba que tú fueras un aprendiz, y te contaban su vida y te ayudaban y te preguntaban de qué estás trabajando, y entonces te daban consejos sobre cómo tienes que hacer tu tesis o cómo puedes enfocarla. Entonces, eso, para mí esa semana ahí fue una cosa mucho más provechosa que todos esos 3 años anteriores estudiando cosas sobre Cuba. Ahora bien, es cierto que la literatura siempre te puede dar unos inputs que ni la historia, ni el periodismo, ni la televisión, ni las nuevas tecnologías te dan. Porque en la literatura está todo. Yo creo que los escritores, generalmente los escritores, si hablo de poetas y de narradores, son personas que ven más allá o que ven con matices. Y muchas veces esos matices no están en el reportero que además el reportero que tiene que hacer las cosas rápido porque mañana hay otra historia, y mañana tiene que contar otra historia, y muchas veces no le da tiempo a pensar, y tiene que escribir de lo que tiene que publicar el día siguiente o dentro de unas horas, porque ahora ya no es el día siguiente, ahora es dentro de unas horas, porque hay un periódico, el periódico en papel sale una vez al día, pero el mismo periódico online tiene a veces varias noticias diferentes a lo largo del día, ¿no? Que se van superponiendo. Entonces, esa inmediatez del periodista no es el método de trabajo del escritor. Si uno lee, por ejemplo, hasta aquí Leonardo, si uno lee desde Fiebre de Caballos, primera novela, años 80, hasta la última, Morir en la arena, del año 25, lee todas esas novelas que han salido, en la que se habla, pues a veces se habla del siglo XIX, del principio de la literatura cubana, a través de Heredia y todo el grupo de Heredia. Otras veces habla pues de los años 70, la época del quinquenio gris o el decenio negro, como quiera llamarse. Otras veces mezcla incluso pues, momentos de los años 20, del siglo XX, los años 70 y el siglo XXI. Y otras veces pues se va a mitad de siglo y recorre varias décadas, y además la relaciona con sucesos que ocurrieron en Europa. Está recibiendo una información sobre Cuba y sobre La Habana que es mucho más rica y con muchos más matices que las que te dan otros géneros, ¿no? Comunicativos, porque también te está contando vidas. Te está contando vidas. Es decir, no te está diciendo sucesos, cosas que pasan, te está contando vidas. Y te está contando maneras de pensar. Y te está contando visiones, diferentes visiones, porque, claro, los grandes escritores, los grandes novelistas, los grandes poetas, te están dando matices diferentes de diversas maneras de entender las cosas. Yo creo que ese sentido de literatura ayuda muchísimo
ayuda muchísimo a comprender las cosas, pero, como he dicho al principio, creo que ningún libro puede sustituir a ¿no? a la experiencia de estar en un lugar, de hablar con la gente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es lo que... Muchas gracias. Leonardo, que ha sido periodista también. En sus novelas muchas veces se lee su país a través de detalles, de conversaciones, de lo que se come, de cómo están las casas, de las colas que se tienen que hacer para comprar pollo, del cansancio de la gente, del dolor del exilio, de las citas con amigas. Su libro se llama Ir a La Habana. ¿A qué Habana llegamos hoy cuando vamos a La Habana? ¿Y hay un lugar todavía para la esperanza en esta Habana? Quizás nos lo contará en su próximo libro, pero como lo tenemos aquí... Bueno, creo que, lo digo en el libro, una ciudad es muchas ciudades, porque no solamente son las ciudades físicas o las ciudades espirituales, la ciudad que cada uno ve, sino también las ciudades que se han ido superponiendo en el paso del tiempo. Y en La Habana todavía es posible ver La Habana de los siglos XVII y XVIII. Siempre digo esto, si haces un recorrido por la parte, la Habana colonial, lo que se llama La Habana Vieja, y ves las iglesias cubanas, en vez de dar un sentido de fe, lo que dan es lástima, porque son unas iglesitas chiquiticas, ahí mal hechas, mal construidas, y sin embargo te asomas al mar y ves unas fortalezas militares que son espléndidas, las más grandes de toda la cuenca del Caribe, porque hay una Habana que surge en el siglo XVI, pero sobre todo crece en el XVII y en el XVIII, que es una Habana militar y marinera, y generó una cultura militar y marinera. La poca literatura que se escribió en esa Habana era una literatura que tenía un carácter utilitario. Se escribía sobre construcción de barcos, sobre navegación, sobre el mar. Hay un famosísimo libro muy cotizado, el famoso libro de los peces, que es uno de los primeros libros que se imprime en Cuba en el siglo XVIII, un libro maravilloso. Y entonces vas a La Habana del siglo XIX y todavía ves la Alameda de Paula, ves cómo fue la calle Obispo, la calle Teniente Rey, en fin, que está ahí presente. Y después ves La Habana ya republicana. En La Habana hay una maqueta de la ciudad en un edificio, y ahí está representada todo el plano de La Habana, y las construcciones están representadas en 3 colores. En un color marrón, La Habana colonial, creo que en azul, La Habana republicana, y en blanco, La Habana revolucionaria. La Habana republicana ocupa el 80% del espacio, es decir, entre 1902 y 1958 se construye el 80% de la ciudad que habitamos en estos momentos. Sobre ese crecimiento yo hablo mucho en la novela Personas Decentes. Es el momento en que se construye el malecón, se llamaba la Avenida del Golfo, y entonces se abre La Habana hacia el oeste, toda la zona residencial del Vedado. Se llamaba el Vedado porque no estaba permitido construir, y ya desde finales del siglo XIX se empieza a construir. A principios del siglo XX se construye esa parte maravillosa de la ciudad, que después se amplía más allá del río, y es La Habana ya de los años 40 y 50 que existe lo que se llama Miramar. Es decir, que la ciudad va creciendo hacia el oeste, y va dejando atrás otra ciudad que es histórica y que se va empobreciendo, mientras esa otra Habana va siendo la más rica. Y bueno, la ciudad socialista que se construye en los años 70 fundamentalmente, barrios que están en algunos puntos de la periferia de la ciudad, sobre todo una ciudad dormitorio que se llama La Mar, esa sí está en el este de la ciudad, frente al mar, y manchones de esa ciudad socialista que se fabrican justamente en medio de algunos de los barrios de clase media de La Habana.
con toda intención de provocar una mezcla ahí de intereses y de orígenes de los habitantes. Entonces, es una ciudad con una estructura en la que puedes ver con mucha nitidez el paso del tiempo y lo que significó en cada uno de los momentos el desarrollo de la ciudad. Yo lo cito en el libro, Vázquez Montalbán dice algo que es muy cierto: las ciudades que vemos son las ciudades que se construyeron cuando había dinero, y por eso está esa Habana republicana tan grande. Pero recuerden que en mi libro La transparencia del tiempo aparece una parte invisible de la ciudad socialista, que es la ciudad de los llamados asentamientos, que son estas personas que vienen sobre todo del interior del país y en la ultraperiferia de la ciudad construyen asentamientos con los materiales que pueden, con los recursos que pueden, sin restricciones urbanísticas, sin principios urbanísticos. Es decir, son de alguna manera las villas miserias cubanas, donde puede vivir un médico, un ingeniero, un policía, un maestro, porque también esto ocurre. En un solar de La Habana puede vivir un médico, y en una casa del Vedado puede vivir uno que se dedique a este ejercicio que decía Claudia, que es el ejercicio de resolver. Un tipo que no trabaja y que vive ahí. Incluso yo ahora en la televisión decía el tema de la precariedad que está enfrentando mucha gente en Cuba, y citaba un dato estadístico importante, y es que en estos momentos se considera que el 40% de la población cubana vive en niveles de pobreza salarial. Y es importante decir pobreza salarial, porque algunos de esos pobres salariales tienen otro tipo de fe, que es familiar en el extranjero. Y entonces, ya ese que tiene familiar en el extranjero, su pobreza no es la misma, porque si el familiar le envía 100 euros todos los meses, pues esa persona está ganando 5 salarios. Es decir, su pobreza salarial su pobreza real es muy relativa, es pobreza salarial de lo que gana por su trabajo. Y por eso hay mucha gente que vive de resolver o del otro verbo cubano muy importante, que es el invento, inventar, vivir del invento, inventar. Entonces, la situación económica es muy complicada. Si existen o no esperanzas para la ciudad, no lo sé. Lo que yo sí tengo es un gran temor. Y es que, a diferencia de otras ciudades latinoamericanas, ahora, por ejemplo, en este año he estado en Panamá, en Guatemala, en varias ciudades de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima. Hay una serie de barrios: un barrio de Lima, un barrio de Santiago, un barrio de Panamá, que son exactamente el mismo barrio. Exactamente el mismo barrio. Son barrios creados en los años 80, 90, 2000, donde vive una cierta clase media, incluso una clase un poquito más elevada, y todos tienen la misma estructura. Y han ido surgiendo los restaurancitos y las cosas que están en esos lugares. Y es una pérdida de identidad. Es una pérdida de identidad de esas ciudades. A La Habana, por su falta de dinero, no le ha ocurrido eso. Todavía los barrios de La Habana tienen una cierta identidad muy deteriorada, muy manipulada, con las construcciones que la gente hace, como las puede hacer, pero todavía tienen una cierta identidad. Y el peligro es que en un futuro el dinero convierta a La Habana en una ciudad sin identidad, que sea un Disney World del Caribe, como es muchas partes de República Dominicana, que también es igual que el resto, Santo Domingo, el resto de estas ciudades latinoamericanas, los mismos edificios, con las mismas estructuras y con el mismo guardia de seguridad en la puerta, que es otro elemento importante. Entonces, no sé qué puede pasar, pero ese sería un temor, que una modernización de la ciudad fuera una pérdida de identidad de la ciudad. Gracias. Carla, tú antes dijiste esta pequeña frase de que pase algo.
tiene que pasar algo ahora en Cuba. Tú que has escrito tu última novela sobre el exilio, sobre los cubanos que se van, con los lazos que tienes con Cuba todavía, ¿cómo ves lo que puede ser el deseo de que pase algo? ¿Es una necesidad porque ya no se aguanta? ¿Es el derrumbe de un sistema? ¿Es unas mentiras que han fracasado? ¿Es una presión política que ya de la que no se puede aguantar más? ¿Cómo ves un poquito esta necesidad de cambio? No, o sea, algo tiene que pasar, tiene que pasar algo. Déjame decir una cosa primero, la Habana tiene exceso de personalidad, yo creo que un poquitico podría perder porque, de verdad, porque claro, yo no sé lo que va a pasar, es como hablamos siempre nosotros, o sea, no sé lo que me gustaría, si supiera lo que va a pasar o tuviera en mis manos lo que va a pasar, ya hubiera pasado, pero algo tiene que pasar. Yo uso hay un autor cubano, Virgilio Piñera, que es un autor muy conocido de los clásicos, y tiene un cuento que en el cuento hay una frase que el personaje dice, llegué al punto de máxima saturación. Yo creo que ahora Cuba está en un punto de máxima saturación, porque es saturación política, económica, social, migratoria, de todo, o sea, todo se ha ido desmoronando y ya no hay, yo decía, hablaba antes de los años 90, de la crisis de los años 90, yo tengo una novela dedicada al año 93, que era como el año terrible, y yo ahora, cuando han publicado esa novela después en otros países y me preguntan, yo la miro ya con ternura. Digo, pero qué bien estábamos en el año 93, porque lo que pasa es que se ha degradado no solo el país, no solo lo físico, lo político, sino ya la esperanza de la gente, porque la esperanza se va perdiendo. Nosotros entramos, o sea, el país salió de los años 90, de los años 80, perdón, para entrar en la gran crisis de los años 90, pero veníamos del país de atrás, venían de un país que, por ejemplo, las calles no tenían huecos, los edificios todavía estaban pintados, la gente decía, bueno, tenemos esta situación, pero no vamos así, porque además el cubano es un luchador, es alguien que se levanta y sigue, pero todo eso se fue degradando, porque ya entonces las calles nunca más se arreglaron, y entonces ya los huecos, en la calle de mis padres, por ejemplo, una vez yo decía, pero ya pongámosle la entrada así, es una piscina, o sea, la calle era un hueco tan grande que ya eso era una piscina, entonces claro, todo se ha ido degradando tanto que ya además hay una ruptura también generacional que es importante, porque no es lo mismo la gente que creció en los años 80 o 70 o 60 que los que crecieron en los años 90. Porque ya, o sea, ahora mismo, por ejemplo, mi generación creció con toda esta carga ideológica que nos metían todo el tiempo. Ahora la siguen metiendo. El problema es eso, que siguen con el discurso, o sea, el gobierno sigue con un discurso que funcionaba en los años 60, 70, los 80, pero estamos en el año, o sea, estamos en el siglo XXI ya, ya no, hay una falta de credibilidad. Entonces, claro, yo no sé qué va a pasar, pero yo lo que veo, lo que con la gente que hablo, siempre tenemos grandes discusiones porque los cubanos además es muy difícil que estemos de acuerdo perfectamente. Yo creo que también o sea, Cuba necesita la democracia, pero vamos a tener que aprender a ser democráticos, porque llevamos mucho tiempo con una sola voz, con una sola manera o sea, permitida de pensar. Ahora no, ahora la gente habla por la calle, dice, bueno, ahora cada vez más hay manifestaciones de la gente sale a la calle a protestar y todo, y no se cuida tanto para hablar como antes, hace unos años, pero todo eso hay que, o sea, algo tiene que suceder, pero el gobierno tiene que ceder en algo, porque es que si no, va a seguir estirándose la cuerda y no sé a dónde va a llegar. Entonces, o sea, de verdad que no, es una pregunta que no sé responder, solo veo... No, pero es verdad que antes hablabas del periodo especial, en ese tiempo también se pensaba que el régimen no iba a aguantar. Y al final aguantó. Podría quizás aguantar, no. Claro, la ¿no gente, el pensáis? problema es la gente, si va a aguantar la gente. Porque si es por el régimen está A mí me contaron que clavado durante ahí. el periodo especial no había perros en la calle, porque había gente que comían
los perros del hambre que se pasó. Es decir, Cuba ha pasado por crisis tan grandes y es verdad que esto, como decía Leonardo al principio, parece que va en un sentido, luego que va en otro. Los gatos fueron los que desaparecieron, los Eran gatos. los gatos. No llegamos a comer perros, no llegamos a comer perros. Los gatos Bueno, sí. Y mi gato, Trump diría que sí. Mi gato Alfredito fue evidentemente sacrificado en un altar de un juego de dominó, porque a los jugadores de dominó les encantaba comer gato. Así. Pero vamos que... Bueno, vamos a seguir con este debate y luego volveremos a hablar de todo esto, porque es verdad que yo estoy alucinando de leer tanta prensa cubana ahora, de que ya hay incluso debates entre cubanos sobre el día de después, ¿no? Aunque no haya pasado, ya de ver qué va a pasar. Ángel, me gustaría saber, tú que has estudiado mucho la literatura cubana, Leonardo Padura, por ejemplo, escribe novelas policíacas. Carla Suárez escribe novelas, la última novela sobre una bailarina exiliada en Barcelona que resuelve para salir adelante. Pero parece que la literatura cubana siempre tiene que ser leída políticamente. ¿Es así? ¿Más que otra? Bueno, claro, vamos a ver. Esto es un tema complejo que tiene que ver con la configuración del país. De todas maneras, antes de contestar esto, quisiera abundar un poquito en lo que se ha hablado aquí, porque es verdad que unas ciudades donde hay dinero y donde la ciudad crece, la ciudad puede perder personalidad en la medida en que los nuevos barrios nunca van a coincidir en la forma de ser realizados como los barrios anteriores. Pero siempre en la mayoría de las ciudades, sobre todo ciudades que tienen unas configuraciones antiguas, existe esa parte antigua que se mantiene, ¿no? Es decir, uno va a Madrid y Madrid llega hasta 40 kilómetros hacia el sur o 20, y otros 20 hacia el norte, otros 20 hacia Guadalajara, y casi se junta con Alcalá de Henares y así, ¿no? Pero el centro siempre no se mantiene, aunque haya McDonald's en sitios donde antes había otras cosas, los centros se mantienen más o menos y la ciudad tiene una personalidad, ¿no? A veces es cierto que la modernidad, incluso esos centros, los desnaturaliza. Yo recuerdo, yo vivo en Granada hace 40 años y había en el kilómetro cero de Granada había un bar, un café que se llamaba El Suizo. Y El Suizo era un sitio donde iban muchas veces los estudiantes o los escritores, una especie de café Gijón, antiguo, muy bonito, y con mucha vida intelectual, artística, de gente que se iba allí, se pasaba 2 o 3 horas con un café o 2 cafés, pues hablando de lo que fuera, ¿no? Y llegó un momento en que El Suizo cerró, y a los pocos meses apareció un cartel: Burger King. El Burger King había tomado el edificio del edificio más emblemático de Granada. Esas cosas han ocurrido mucho en muchas ciudades, pero incluso así las ciudades mantienen, ¿no?, una personalidad. El problema de Cuba yo creo que no está tanto en eso, en si de repente hubiese mucho dinero y se hiciesen otras cosas, sino en que lo que hay, que es muy bonito, que está muy bien, o que estaba muy bien, pues se puede desaparecer. Pero recuerdo en la época de Eusebio Leal, esa parte antigua de La Habana fue reconstruida y era una maravilla. Yo hace poco estuve en Cartagena de Indias y yo dije, Cartagena de Indias es la Habana de Eusebio Leal, pero mucho más grande. El problema que creo que tiene La Habana ahora y las ciudades en Cuba es que muchos edificios históricos no se puedan recuperar porque estén muy deteriorados. Yo creo que es uno de los problemas. A mí lo que más me preocupa en ese sentido es eso, ¿no? No tanto el que pueda crecer cuando haya mucho dinero llegado de donde sea para reconstruir aquello y para hacer la ciudad más grande, ¿no? Bueno, eso es una cosa. Y la otra cosa, bueno, pues me estás preguntando sobre la literatura, ¿sí? La literatura cubana, si tiene que sí, ahora de ser política. leída siempre políticamente. Bueno, eso ocurre en los países y en los momentos en los cuales hay una situación política que es muy controvertida, por la razón que sea. Lo que pasa es que en Cuba, o sea, decir Cuba y decir política, o sea, situación política controvertida,
es hablar de Cuba desde el principio hasta el último día. Es decir, que en Cuba siempre ha habido una situación política controvertida, por lo menos así es como yo lo veo, por lo menos vamos a decir iba a decir desde la independencia, pero es que desde antes de la independencia. Es decir, que Cuba pasa por una serie de procesos, solo contando los 30 años últimos que hay antes de la independencia, ya puedes hablar de una Cuba que hay que describirla en un sentido político. Llega el momento de independencia y la tienes que escribir. Además, para más INRI, en Cuba pasa una cosa que no pasa en la mayoría de los países, y es que la persona que tiene la titularidad de la presencia y de protagonismo en cuanto al cambio político o a la independencia política y el personaje que tiene también la personalidad y la titularidad de ser digamos, como el símbolo de la literatura de un país, en este caso es el mismo. Es decir, José Martí, no hay una figura, yo no creo que hay muchas figuras como José Martí. Entonces, José Martí ha simbolizado una propuesta política, además heroica, que incluso muere como un mártir y es llamado como el mártir, el apóstol, etc. Es santificado desde el momento en que muere por todas las generaciones y por todas las tendencias políticas, de un lado y de otro. Entonces, eso influye muchísimo en todo, porque es el político perfecto y el escritor perfecto. Es el gran poeta cubano, es el gran periodista, es el gran ensayista, es el gran descriptor de la sociedad cubana, pero no la sociedad cubana, sino también de toda América. Entonces, él escribe en Nuestra América, que es una cosita que tiene 20 páginas, y parece que en 20 páginas está diciendo cómo es toda América Latina y qué es lo que tiene que hacer para ser independiente y para no depender de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, llega el siglo XX, en el siglo XX hay una serie claro, no voy a explicar la historia de Cuba porque pero claro, en el siglo XX hasta el año 59 pasan muchísimas cosas en las cuales también está involucrado Martí, por dictadores más por así decirlo, conservadores, más radicales, por republicanos más conservadores, menos conservadores, más progresistas, masones, católicos, ateos, todos invocan la figura de Martí. Y llega el año 59 y cuando llega Fidel Castro al poder, ahí la primera foto que se hace, es con la foto de Martí detrás. Es decir, nosotros, ¿no?, somos martianos, hemos llegado aquí y estamos realizando lo que quiso Martí. Y así, eso ha continuado así. Y, de hecho, incluso en Granma hay una sección que es Palabras de Martí, donde todos los días se sigue reivindicando este legado literario. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hasta los años 80, más o menos, Martí es una figura que está tratada desde un punto de vista respetuoso. Se sigue hablando de él como el gran mártir, el apóstol, el santo, el líder indiscutible intelectual de la revolución en marcha. Una revolución, como se puede decir, una revolución con 30 años y ahora con 60 y tantos años. Pero bueno, una revolución yo creo que es un proceso que tiene su, ¿no?, que digamos que tiene mucha intensidad y que en un momento dado ya deja de ser una revolución, pues no puede ser, no es como una lavadora, pues tendrá muchas revoluciones, pero cuando ya ha acabado, pues ha acabado, ¿no? Ya no está toda la vida revolucionada, ¿no? Bueno, pero el asunto es que cuando llega a los años 80, y sobre todo a partir del 89, empieza el periodo especial, la figura de Martí empieza a ser tratada literariamente de una manera distinta. Y hay muchos escritores, muchos autores que la tratan, que ven otro Martí, el Martí humano, el héroe que se emborrachaba y que era mujeriego y que se entristecía y que se deprimía y que, bueno, que era una persona humana con todos sus matices, ¿no? Y entonces, en ese sentido, todo esto, lo de Martí es solo un dato, pero en Cuba, yo creo que más que en otros países ha ido siempre muy unida la política al mundo del arte, el mundo de la literatura. Es decir, siempre ha habido como una unión entre en las personas, incluso las personas que realizan los diferentes aspectos de estas materias, ¿no?, de estas formas de entender la actividad humana. Cosa que en otros países no ocurre.
Bueno, en América Latina sí creo que más, pero por ejemplo en Europa es muy difícil ver a un escritor importante que sea diplomático, que sea vicepresidente, presidente de un país. Eso en América Latina es más común. Y en Cuba, yo creo que esto, al ser un país pequeño y que ha sido un país muy culto, y no solo por lo que pasó en el 59, en el año 58, el menor índice de analfabetismo de América Latina era Cuba, creo que junto con Argentina o así. Y es decir, siempre ha habido un nivel de educación, de conocimiento también de la historia, del arte, etcétera, muy elevado, ¿no? Y durante los años 60 ha continuado, por lo menos en los 60, 70 y 80. Yo no sé si en los 90 ya la cosa empieza a bajar mucho a todos los niveles la educación. En ese sentido yo creo que la literatura cubana, el arte en general cubano, ha estado muy asociado a los procesos políticos, a los procesos históricos. Y por otro lado, como lo que se ha vivido en Cuba, vamos a decir, desde el 59 para acá, ha sido un proceso político con muchas consecuencias, no solo en esa pequeña isla, sino en todo Occidente. Es decir, ¿por qué en los años 60 todos los latinoamericanos querían ir a Cuba? Todos los escritores latinoamericanos, excepto Borges, y alguno más por ahí perdido, querían ir a Cuba, querían estar ahí con lo que se estaba haciendo. Y porque era un ejemplo. Es decir, todo esto influye muchísimo en que todo lo que se hace en cuanto al arte y a la literatura se traduzca también en un contexto político, porque lo ha tenido. La Casa de las Américas ha sido no solo una institución que se ha dedicado al arte, a la literatura y a la cultura, se ha aplicado a la política, a una cosa política. Entonces eso está siempre unido, ¿no? Está siempre unido. En este contexto, Leonardo, creo saber que tus libros no se pueden encontrar en Cuba. ¿Es una forma de censura? ¿Me puedes explicar? ¿Nos puedes explicar? Sí, mira, para terminar el razonamiento que hacía Ángel, de hasta qué punto la política pesa en Cuba. En Francia, un panadero que trabaja en una panadería o un señor que administra un restaurante, le da igual quién sea el presidente de la República y el primer ministro. Le da igual. Mientras no se meta con él, le da igual. En Cuba, el panadero y el bodeguero eran empleados del Estado. Es decir, que el hecho, por ejemplo, que en esos años del periodo especial se le garantizara a cada cubano un pan en 5 centavos, no era una decisión económica, era una decisión política. Entonces, a partir de ahí se podrán imaginar ustedes que toda la lectura que se puede hacer de la sociedad tiene un carácter político. Bueno, con respecto a mis libros, desde el año 96 yo empiezo mi relación con la editorial Tusquets de Barcelona. Antes yo había publicado en Cuba 4 o 5 libros, una primera novela que se llama Fiebre de Caballos, un libro de cuentos, un par de libros de ensayos, y mi primera novela de la serie de Conde se publica en México, no se publica en Cuba. Después se pudo publicar y la siguiente, Vientos de Cuaresma, gana el Premio Nacional de Novela, se publica en Cuba también. Ya con la tercera gano el Premio Café Gibón y empiezo mi relación con Tusquets. Y a partir de ahí, yo siempre le pedí a la editorial que nos diera una autorización para publicar los libros en Cuba sin tener que pagar derechos, porque no se importaban libros a Cuba por muchas razones, que son desde carácter político hasta de carácter económico. Un libro que vale $20 en Cuba, intentar venderlo es un disparate, no tiene sentido. No hay mercado para ese tipo de libros. Entonces se hicieron ediciones de esos libros, los que siguieron de la serie de Conde, la novela de mi vida, en fin. Incluso se publicó El hombre que amaba a los perros, y en la presentación que yo hice salió en el 2009 en España, se publicó en Cuba en 2010 y yo hice la primera presentación en la Feria del Libro del 2011 en La Habana y dije, estoy asistiendo a un acto que nunca pensé que asistiría, que es la presentación de esta novela aquí en Cuba. Bueno, se publicó, ganó el premio de la crítica, se reeditó un día
en una presentación firmé 900 ejemplares. Llevaron 1000 ejemplares y yo firmé 900 ejemplares. En La Habana, en el pabellón Cuba. Eso terminé destrozado. Y bueno, los libros se publicaban. Soy Premio Nacional de Literatura. Creo que El hombre que amaba a los perros fue muy decisivo en eso. No sé bien, pero posiblemente sea el autor más joven en ganar el Premio Nacional de Literatura. Lo gané en el 2012. Y bueno, se han ido publicando los libros. Ya los últimos 6 no han salido. 4 novelas, el libro de La Habana y un libro de ensayo que se llama Agua por todas partes. Me dicen que no hay papel. Me dicen que no hay papel y es verdad que no hay papel. Sí, imagínate, si no hay huevos, que va a haber papel. Entonces, pero yo creo que tampoco hay mucha voluntad de publicarlo. Lo que ocurre es que la práctica del invento y el arte de resolver, que ya hemos hablado, en Cuba son estrategias de supervivencia en todos los sentidos, no solo para buscar comida, sino incluso para la gestión y el disfrute cultural. Y Ángel lo recordaba ahora con esta última novela, por ejemplo, Morir en la arena, salió al mercado en España el 25 de agosto y el 29 ya había una copia digital pirata circulando en sitios cubanos. La gente las consigue, las busca y tengo la experiencia afortunadamente satisfactoria de que las pocas presentaciones que hago en Cuba va mucha gente y sobre todo va mucha gente joven que se ha leído mis libros. Y eso es muy satisfactorio. Yo creo que el acto de buscar lo que uno quiere consumir, sobre todo en el terreno cultural, es un acto de soberanía, es un acto de libertad. Y de esa manera esa gente lo ejercita. Y entonces, lo que podría ser un desastre económico, para mí, esa gente no iban a comprar nunca el libro, no iban a poder comprarlo de todas maneras. Es esto una satisfacción personal y literaria porque llegan a estas personas por distintas vías. Entonces, creo que el último libro mío que salió en Cuba fue en una feria del libro un poquito antes de la pandemia. Se hizo la reedición de algunas novelas del Conde, pero el último que salió fue una edición en braille de una de mis novelas. Y en la presentación en la feria del libro dije, bueno, estamos llegando a la perfección. Va a haber que tocarme para saber que existo. Leonardo, quiero una precisión porque no hay electricidad. Ahora, allá apenas hay electricidad en Cuba. ¿Cómo escribe? Porque además me gustaría entender por qué por qué se queda en Cuba y cómo escribe desde Cuba, ahora con la situación que hay. Escribo con los dedos. No, mira, uno tiene que intentar conseguir las estrategias de supervivencia en todos los sentidos. Resolver. Nosotros no nos quedó más remedio que instalar paneles solares en la casa. Tengo electricidad porque yo trabajo siempre en la casa, mi esposa también trabaja en la casa y teníamos una situación muy complicada con el tema de la electricidad, a pesar de que tenemos computadoras portátiles y tal, pero bueno, siempre era un problema. Entonces, el gran problema que tengo ahora es la comunicación, porque cuando se va la luz en el barrio, se va la electricidad en el barrio, yo tengo luz en mi casa, pero en todo el barrio no hay y no hay comunicación. Entonces a veces me puedo pasar hasta 24 horas sin conexión de ningún tipo, ni por datos móviles, ni por correo electrónico, ni por ninguna vía. Entonces ese es el gran problema. Y mira, sigo ahí porque mi sentido de pertenencia es, creo que más fuerte que un intento de probar en otras partes. En mi novela, como Polvo en el Viento, hay un personaje que dice algo que es justamente lo que yo siento y como yo lo veo. Dice, todas las razones para irse de Cuba son válidas y respetables, todas las razones para quedarse en Cuba son válidas y respetables, y lo más importante es justamente respetar unas y otras.
y yo pido que se respete mi decisión de vivir en Cuba. Muchas gracias. Yo creo que hay muchísimos más. Creo que habría para mucho más debate, pero no sé si tengo que pasar en las preguntas ya, porque me imagino que también hay muchas preguntas en el público. ¿Qué me dicen? ¿Paso a las preguntas del público? Vale. Dime, Leonardo, ¿y por qué entrar al ensayo sobre La Habana si esa Habana existe en tus novelas, si es una Habana ficcional que además presenta todos esos cambios que se han dado en esa sociedad y cambios vinculados al régimen político también, ¿no? Ángel decía algo que responde a esta pregunta en el sentido opuesto. Hay cosas que ni en el ensayo, ni en el periodismo, ni en la historia las podemos reflejar de la mejor manera, y entonces en la novela es posible hacerlo. Pero también hay cosas que necesitan de un discurso lógico para poder representarlas. Mi trabajo como escritor también comprende la escritura del ensayo. Yo soy ensayista. Mi primer libro fue mi tesis de grado, que es un ensayo sobre la obra del Inca Garcilaso, nada más y nada menos, que cada vez que voy a Perú y lo digo y lo recuerdo, a los peruanos no se les olvida, y cada vez que voy y lo digo, los peruanos lloran de que hay un garcilacista cubano de emoción. Doctorado honoris causa en una universidad en Perú. Y sobre Alejo Carpentier tengo 2 libros, y un libro que creo que es poco definitivo sobre lo que fue la teoría de lo real maravilloso. Sobre Heredia tengo un ensayo, este libro de Agua por todas partes, que se publicó también aquí en Francia. Es decir, que la reflexión es parte de mi trabajo. Incluso ese libro anterior que yo mencionaba, el primero, el Coffee Table, son fundamentalmente textos periodísticos y textos ensayísticos. Tengo uno que para mí ha sido muy importante entenderlo, porque fue algo que me ayudó mucho a escribir la novela de mi vida, la novela sobre la vida de Heredia, que es ese proceso de construcción de la ciudad a partir de las narrativas, que es un proceso que ocurre justamente en la década de 1830 en las tertulias de Domingo del Monte, cuando sale, por ejemplo, la primera versión de Cecilia Valdés, la gran novela cubana del siglo XIX. Entonces, sí, la reflexión está presente, y por eso no me es ajeno un intento de explicar la ciudad desde el discurso ensayístico. Muchas gracias por la conversación hoy. Tiene una pregunta para el profesor Ángel Esteban. Usted escribió Gabriel García Márquez, una memoria de una amistad. Y quería preguntarle, ese libro, si no me equivoco, salió cuando antes estaban vivos los dos. Ahora que están ya fallecidos, que han salido otros archivos, otros testimonios, documentales, ¿habría algo que le quitaría o le añadiría a ese libro? Bueno, vamos a ver, si el libro que yo escribí sobre Gabo y Fidel se publicó en el año 2004, y entonces ellos todavía estaban activos en todos los sentidos, porque, bueno, creo que Fidel Castro hasta 2006 no dejó, cuando tuvieron que operarlo, no. Pero incluso después de dejar el poder en manos de Raúl, hubo un momento varios momentos en los que vio a García Márquez fue a verlo, ¿no?, en varias ocasiones. Y bueno, García Márquez ya en esa época no dejó de escribir, pero ya solo escribió esa última novela que luego se publicó póstumamente, y bueno, que ya la escribió en un momento en que él tampoco había perdido la memoria bastante. Yo recuerdo una vez estuve con Gerald Martin en la Feria de Miami, y me dice, hace poco, eso fue como en 2000, yo no sé, 2008 o así. Dice, hace poco he estado con García Márquez
Y le digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Estás escribiendo algo? Y dice, mira, no puedo escribir porque yo empiezo una frase y cuando voy por la mitad no me acuerdo cómo he terminado la frase. Sabemos que él tuvo ese problema, ¿no? con la memoria, ¿no? Entonces, sí, ahí yo había pensado hacer una segunda parte de Agua y Fidel porque este año 26 es el centenario de la muerte el centenario de nacimiento de Fidel Castro y el año 27 el centenario de García Márquez, es decir, que venía como un poco por decirlo, venía al pelo. Pero bueno, no tengo muchísima información porque estuve hace el año 19, estuve un buen tiempo en Austin, en la Universidad de Texas, en Austin, que tienen ahí donde el año anterior había vendido, la familia de García Márquez había vendido todos los manuscritos, cartas, fotografías, y encontré tesoros. Tengo cientos de fotografías, porque ahí no se podía hacer fotocopias, se podía hacer fotografías sin flash, ¿no? Y todo con unos guantecitos que te daban, que era muy complicado. Ahí podías escribir de un papel, te daban un papel y un lapicero para escribir. Bueno, pues eso lo tengo ahí, pero estoy esperando tener tiempo, pero sí se podría hacer una segunda parte. No quitaría nada de lo que está ahí, añadiría más cosas, porque hay cosas a las que tampoco llegué, porque tampoco se publicar todo, y ahora sí sé que pasaron en esos tiempos hasta el año 90, bueno, y haría una segunda parte muy interesante, sobre todo. Hay algunos aspectos muy interesantes, por ejemplo, la relación de García Márquez con Clinton, después de aquella primera vez, que también lo explico en el libro, que fue a hablar con Clinton por el tema entre otras cosas, por el tema de Cuba, la crisis de los Balsas, el año 94, parece que fue, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, Clinton y García Márquez se hicieron muy amigos precisamente por el tema de Cuba. Y coincidieron, se vieron muchas veces. También porque también le impresionó mucho a García Márquez conocer a Clinton, porque en cuanto se presentó Clinton, él lo saludó y empezó a decirle en inglés la primera página, se la sabía de memoria, de 100 años de soledad. A García Márquez eso le impresionó mucho. García Márquez era un hombre poco impresionable y eso le impresionó muchísimo, ¿no? Que un presidente de los Estados Unidos, Clinton, le citara textualmente en inglés la primera página de su novela, ¿no? Daría para mucho, pero bueno, de momento está ahí, está como un proyecto. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Sí, soy yo. Aquí. Aquí. No sé, yo tenía como una teoría y una idea cuando leí que era Agua por todas partes, de Leonardo Padura. Me dio la impresión, yo nunca he estado en Cuba, yo no conozco Cuba, pero ese malecón que estaba ahí y que estaba como frente a usted, digamos, y que no daba como una especie como de claustrofobia, de estar ahí como metido y sabiendo que está el agua por todas partes, exactamente eso, y el malecón que ahí estaba dividiendo. ¿No será por eso que ha tenido tanta necesidad de ficción, don Leonardo? Una pregunta ahí a la pasada le hago. Y la segunda pregunta es con respecto a cómo se ha ido formando como historiador, porque la verdad es que yo leyendo otro libro suyo que que es muy arduo, que es con respecto al hombre que amaba a los perros, una cantidad de datos históricos impresionantes que yo he tenido que chequear un poco porque la verdad es que yo no tenía idea de nada. Bueno, yo soy chilena y en el colegio jamás me hablaron de estos personajes tan importantes en la historia, y yo creo bueno, yo estaba en la época de la dictadura cuando estaba en el colegio, entonces yo creo que se saltaron varias partes de historia. Entonces quería saber cómo se ha ido formando también como historiador y cómo ha sido su incursión en los archivos o cómo lo ha hecho, digamos. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, voy a empezar por el final. En la escuela a mí tampoco me hablaron de esos personajes. Cuando yo estoy en la universidad, yo soy filólogo.
estudié literatura, soy especialista, es decir, licenciado en filología hispánica. Hice la especialidad de literatura hispanoamericana y por eso mi tesis sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Tuve, no sé por qué razón, un primer interés en la figura de Trotsky, tal vez porque no me daban la asignatura Trotsky ni nada parecido en la universidad, en la escuela. Y fui a la biblioteca de la universidad, la Biblioteca Central de la Universidad de La Habana, y encontré que había 2 libros sobre Trotsky. Los 2 publicados por colectivos de autores de la Academia de Ciencias de la URSS. Uno se llamaba Trotsky el traidor y otro Trotsky el falso profeta. Es decir, que si hubiera querido tener una idea sobre Trotsky, hubiera estado muy jodido, muy jodido. Entonces, con los años, ese interés también, no sé por qué, siguió creciendo y me ocurrió una cosa muy peculiar, es que en el año 89 voy por primera vez a México, mi primer viaje a México, y insistí con un amigo que me llevara a Coyoacán a ver la casa de Trotsky, no sé por qué. Y fui a la casa de Trotsky, ahí yo sentí una conmoción. Y pasó una cosa importantísima, que después uno con la perspectiva histórica la entiende. Yo estuve allí en esa casa de Trotsky alrededor del 20 de octubre de 1989. 15 días después cayó el muro de Berlín. 15 días antes nadie imaginaba que el muro de Berlín iba a caer. Entonces son procesos históricos y yo creo que la caída del muro de Berlín tuvo como uno de los antecedentes importantes el picoletazo que recibe en la cabeza Trotsky, porque fue un punto de no retorno de la perversión de una utopía. Entonces, no soy historiador y esto es muy importante asumirlo cuando uno escribe novelas de carácter histórico. Yo siento que domino la historia que quiero escribir cuando puedo mover a los personajes en un contexto determinado, en un espacio, en un contexto histórico y físico. Con José María Heredia me pasó, cuando yo supe que Heredia se podía mover en La Habana y podía hablar de La Habana, pues yo cerré ahí la investigación. Y con El hombre que amaba a los perros lo mismo. Por supuesto, no es lo mismo la investigación del hombre que amaba a los perros, que me llevó 2 años de lectura, 3 años de escritura sin dejar de leer para poder armar ese mosaico tan complicado que es esa novela. Eso por la parte del historiador. Por la parte del malecón, el libro se llama Agua por todas partes y esa frase está extraída de un poema de este señor que mencionó Carla, un gran poeta, dramaturgo y cuentista cubano, Virgilio Piñera, en un poema, largo poema que se llama La isla en peso, y que comienza diciendo: y la maldita circunstancia del agua por todas partes. Es el sentido de la insularidad, que es algo físico, que se potenció mucho en los años de revolución, en que la gente, para poder asomarse más allá del malecón, tenía que pedir permisos, tenía que tener una carta blanca que se llamaba, incluso para salir de Cuba, mucha gente tenía que tener algo que se llamaba carta de liberación, igualito que la esclava Isaura, tenía que tener carta de liberación para poder dejar de ser esclava. Entonces, ha sido agobiante, ha sido claustrofóbico, pero es también parte de un sentido de la insularidad, que nos ha acompañado siempre y con el cual tenemos que convivir. Y por supuesto, de esa parte aprovechamos lo más importante, que es que tenemos las mejores playas del mundo, afortunadamente. Y en esta última novela, en Morir en la Arena, hay un personaje que dice, bueno, por lo menos todavía tenemos playas. Aló, bueno, vamos a hablar de Cuba. Y cuando yo vi ese título, yo dije: "Ay, yo voy a hacer unas preguntas sobre lo que está pasando en Cuba ahora". Ustedes decían, y Carla decía, me pareció entender que en este momento la gente habla con más libertad, me pareció entender que ustedes dijeron eso, ¿no? Cuando yo estuve en La Habana hace unos años,
me parecía que la gente no hablaba con ninguna libertad. Entonces quiero saber ahora si vamos a hablar de Cuba, pues toca hablar de Trump, pues porque eso es lo que estamos todo el día diciendo, ¿va a invadir a Cuba? ¿No va a invadir a Cuba? Él se levanta todos los días, un día los invade, otro día les da plata, otro día, y con lo que hizo pues en Venezuela, que llegaron ellos, y bueno, entonces yo quisiera saber, la gente habla de esa amenaza de Trump, la gente discute de eso, de los gringos invadiéndolos, no sé, Leonardo, Carla, no, Carla no vivía allá, Leonardo. Sí, la gente tiene que hablar de eso porque es parte de la actualidad, es parte de su vida cotidiana. Además, la situación del país se ha deteriorado mucho más por las medidas de esta máxima presión que ha ejercido Trump sobre la economía y las finanzas y, en fin, sobre la sociedad cubana. Entonces, hay una evidente preocupación por lo que puede ocurrir. Una acción militar es, como dije al principio, un acto de consecuencias impredecibles, en esencia, Cuba no es Venezuela y eso también hace más impredecible lo que pueda ocurrir. Y yo lo único que espero es que realmente la palabra diálogo, que como saben viene del griego diálogos, es decir, a través de las palabras, sea finalmente lo que se imponga, con los cambios que sea posible, que sean necesarios, que sean beneficiosos. Y siempre digo, y lo he repetido muchas veces, que Cuba necesita que cambien muchas cosas, pero no porque le pongan una pistola en la cabeza al gobierno cubano, sino porque los cubanos necesitamos que cambien muchas cosas. Y entonces eso sería lo importante, la necesidad que tenemos los cubanos de que cambien muchas cosas económicas, políticas, sociales. Sí, cuando lo que decía de que la gente, perdón, que la gente habla, o sea, no es igual que hace muchos años. Hace muchos años la gente hablaba bajito o no hablaba o atención porque quién te está escuchando, o por ejemplo no se pronunciaba el nombre de Fidel Castro, porque era como, yo me acuerdo hace muchísimos años cuando estaba en un festival en España, ya yo vivía fuera y me encontré con un escritor cubano que vivía también fuera y empezamos a hablar y había un escritor peruano también y nosotros empezamos a hablar y estábamos hablando de Fidel Castro. Pero entonces en un momento el peruano nos dice, ustedes están enfermos. Nosotros porque dice, es que llevan 15 minutos hablando de Fidel Castro y no han pronunciado el nombre. Y claro, nos quedamos así los dos y dijimos, sí, claro, es educación. Entonces así se hablaba, o sea, se hablaban con muchas, todo el mundo sabía de qué estabas hablando, pero no se pronunciaban las cosas. Eso ha cambiado mucho, yo creo, cada vez que yo voy, por ejemplo, lo veo, la gente, bueno, ahora ves, si ahora están sucediendo, la gente sale a los cacerolazos, a las protestas, gritan cosas que hace unos años eso era impensable. Y entonces ya se ha roto algo que en la gente porque ya están cansados. Y entonces la gente está hablando y tiene más, y yo, por ejemplo, lo que sigo, como no vivo ahí, lo que sigo, claro, tengo muchos, decía antes, grupos de WhatsApp con amigos míos y claro que son unas grandes discusiones de la gente que vivimos fuera, los que viven dentro también, diferentes posiciones. Y entonces, y siempre termina con, bueno, ya termina, o sea, como el dominó, tiran, o sea, terminan mal las discusiones. Pero yo creo que poco a poco la gente empieza a soltar más, porque es una válvula de escape, o sea, tienes que por lo menos decirlo. Perdona, simplemente yo quiero añadir que a pesar de que se abra a hablar más, a criticar, a romper un poco este miedo, a decir su opinión, sigue habiendo mucha represión, ¿no? Hay un niño de 16 años, ¿no? El pequeño Jonathan Mir, que está encarcelado, que se ha llevado en una cárcel. Entonces hay situaciones todavía de represión por parte del régimen hacia los disidentes. Pero claro, es que son dos cosas diferentes. O sea, la gente está perdiendo el miedo a hablar, pero también atención. Y hay cada vez más, o sea, hay un control, mucho control con los disidentes y con muchos, sobre todo, mucha gente que hace, o sea, están cortando las cabezas, matando las cabezas, o sea, mandándolas al exilio. Mucha gente que piensa, que hace propuestas dentro del sistema.
O sea, no el que se para ahí. Yo, por ejemplo, yo estoy absolutamente contra de una intervención militar, eso me parece un horror. Pero hay mucha gente que está pensando el cambio desde dentro y mucha gente que tiene además o sea, conocimientos, que habla con un nivel de conocimiento de las leyes del país, y esos son los que entonces los tienen muy controlados porque, claro, porque son pensantes y están haciendo propuestas dentro. Yo tengo una pregunta también. Leonardo Padura hablaba de la perversión de una utopía en relación con la caída del muro de Berlín, con lo que pasó en la Unión Soviética. Esta debacle que está viviendo Cuba en este momento es también el resultado de la perversión de una utopía, porque digamos en los círculos de izquierda en América Latina y en el mundo en general se atribuyen las dificultades de Cuba y esta debacle al embargo que se ha reforzado en los últimos tiempos. ¿Qué parte de culpa tiene el embargo y qué parte... No, sin duda tiene culpa, tiene culpa. Imagínense ustedes que Francia no pudiera venderle su vino, sus quesos, nada más que a Estados Unidos, y no pudiera importar cosas de Estados Unidos, lo que significaría para la economía francesa. Sería una debacle. Es decir, que es importante y hay bancos franceses que han recibido multas por tener transacciones financieras con Cuba. Es decir, el bloqueo existe y ahora mucho más. Ahora se ha hecho esto muy patente, con esto de que no permiten que Cuba adquiera ni reciba ningún combustible. También es cierto que la economía cubana, el sistema económico cubano, es un sistema disfuncional y que no ha podido resolver sus problemas. Se apoyó en la Unión Soviética en un tiempo, después vino Hugo Chávez y Venezuela y lo salvó la economía durante unos años, y ahora estamos viviendo esta situación extrema que se está viviendo. Y el problema de las utopías, lo más jodido de toda esta historia, es que también la utopía capitalista está pervertida. Lo estamos viendo con las cosas que están ocurriendo, especialmente desde los Estados Unidos. Entonces, no sé a dónde vamos a ir. No sé a dónde vamos a ir, a dónde va el mundo. Se están perdiendo una serie de códigos y de paradigmas que habían mantenido una cierta lógica. Trump dice que quiere un país, que quiere una fábrica y que quiere una mujer y lo tiene. Entonces, con esas leyes, con esas reglas de juego, pues yo creo que estamos en un momento realmente muy, muy, muy complicado con respecto a cómo se va a organizar el mundo en los próximos años. Y lo más jodido de esto es que los daños que está provocando Trump, sobre todo hacia el interior de la sociedad norteamericana, va a costar mucho tiempo revertirlo. Gracias. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a los cuatro por este diálogo y sus voces que nos llevan a muchos lados del mundo. Y mi comentario es sobre la novela El hombre que amaba a los caballos, perdón, El hombre que amaba a los perros. Y en esta visión profunda, yo pienso de la literatura que tiene Leonardo Padura como una visión histórica en la que confluyen estas voces, y pienso que también responde a lo que se ha hablado hoy. A veces se piensa vivir en un solo momento presente, que es una ilusión, que es lo inmediato, la realidad, la dura realidad, pero para entender la historia hay que hacer ese esfuerzo y la literatura a veces nos ayuda mucho. En el caso de la novela, en este viaje de la vida de Trotsky, pero que habla de Cuba, de América Latina, de México, yo quería agradecer personalmente a Leonardo Padura por esta visión que creo que necesitamos hoy en día mucho, de entender la literatura como ese viaje en el tiempo en el que hay que escuchar otras voces del pasado que pueden volver como fantasmas. Estamos invocando de alguna manera también fantasmas, ¿no? El muro de Berlín, la revolución permanente que termina siendo traicionada y que no se sabe a dónde va,
y la pesadilla de todos los días que estamos viviendo con un hombre como Trump en el mundo, ¿no? Y creo que la literatura ayuda mucho a eso. Y la novela de El hombre que amaba a los perros me ha iluminado sobre esa visión profunda, compleja, en la cual hay que hacer un esfuerzo por volver hacia atrás a entender la historia de México, la historia de España, la historia de Cuba, la historia de Rusia, de la Unión Soviética, etc. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que hemos terminado el turno de preguntas. Yo simplemente, como este encuentro se enmarca en el festival Benengeli, que este año tiene como tema principal las bibliotecas, y resulta que Ángel ha publicado un libro que se llama El escritor en su paraíso, donde cuenta grandes escritores que fueron bibliotecarios, uno de los cuales es Reinaldo Arenas, ¿no? Entonces, yo simplemente quería que cada uno me pudiera decir qué representa para usted una biblioteca, que sea una biblioteca pública, que sea su biblioteca mismo, o quizás, si prefiere, que me diga un libro, un solo libro que se llevaría para entender Cuba. Gracias. Y prohibido Martí, ¿eh? Bueno, empiezo yo. Vamos a ver, el libro este que escribí sobre los bibliotecarios escritores tenía un sentido de decir, bueno, yo quería investigar sobre cómo los libros han influido, o las bibliotecas han influido en la vocación de algunos escritores. En algunos es clarísimo, el caso de Borges, por ejemplo, que es uno de los escritores de los 30 que hay ahí, lo tenemos clarísimo, ¿no? En el caso de Reinaldo también, y yo creo que más todavía que en el de Borges, porque Reinaldo era un guajiro que venía de Oriente y que llegó a la capital porque empezó la revolución y él quería estar ahí. Y a los 18 años empezó a trabajar en la Biblioteca Nacional porque había ganado un concurso de cuentos y Eliseo Diego ha sido el que le había atendido en ese sentido, y dijo, oye, vente a trabajar a la biblioteca. Y bueno, ahí conoció a Cintio Vitier, a Fina García Marruz, conoció a más gente. Y luego ya, y ahí empezó a escribir Celestino antes del alba, su primera novela. Y luego, cuando él continuó escribiendo y hizo su segunda novela, fue atendido por Virgilio Peñera precisamente y por Lezama Lima de una manera muy, digamos, profunda y densa, porque ellos veían que había ahí un diamante en bruto, es decir, tenían poca formación y veían que él podía ser un gran escritor. Y entonces Reinaldo llegó a decir que la biblioteca fue tan importante para él porque él tenía que atender a la gente que venía a pedir libros, pero dice que muchas veces no venía nadie. Y como no venía nadie, pues se dedicaba a leer. Y luego también le gustaban mucho las guardias. Había días que tenía que estar toda la noche entera de guardia y como no pasaba nada, pues se dedicaba a leer o a lo que fuera. También, hombre, también la biblioteca le sirvió mucho para sus conquistas amorosas, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque él era muy fogoso en ese sentido, todos lo sabemos, ¿no? Bueno, y se convirtió en un gran escritor que no tenía mucha formación y gracias a la biblioteca y a otras cosas, bueno, pues y a su esfuerzo y a lo que aprendió de los maestros, consiguió ser un gran escritor. En mi caso, puedo decir que la biblioteca ha sido yo de los lugares donde mejor me he sentido en toda mi vida, porque se te pasan las horas. Yo recuerdo algunas con mucho cariño. Voy a ser muy breve porque es muy tarde ya, pero por ejemplo, donde yo hice mi tesis, la biblioteca de Illinois, en un pueblo pequeñito que se llama Urbana-Champaign, era una biblioteca que tenía, cuando yo fui, los años final de los 80, tenía 11 millones de volúmenes, que era bastante más de lo que tenía la Biblioteca Nacional Española en ese momento. Tenía 13 pisos, porque era un edificio antiguo de techos muy altos que habían hecho, como se dice en Cuba, barbacoas, es decir, habían puesto en muchos de esos pisos habían puesto en la mitad un suelo, que era suelo y techo, dependiendo de por dónde fuera el asunto, y ahí ¿no? Y ponían más libros ahí. Y era impresionante. Además, yo tenía un despacho dentro de la biblioteca. Yo me pasaba los días enteros allí. Y luego la de Princeton. La de Princeton la recuerdo también con mucho cariño porque es una biblioteca en la que luego trabajé mucho con manuscritos y con cartas y con documentos. Pues, por ejemplo, cuando
cuando escribí el libro de Gabo Amario, que era sobre el boom, sobre los genios del boom, pasé bastante tiempo en Princeton viendo todas las cartas que se escribieron entre ellos Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso, Vargas Llosa, García Márquez, un montón de gente. Esos son tesoros que no tienen precio, aunque los han pagado muy bien, no tienen precio. Eso es invaluable. Sí, bueno, yo la primera biblioteca sí que tengo noción es la de mi casa, la biblioteca que tenía mi madre. Mi madre tiene muchos libros en La Habana y entonces cuando yo era chiquita, cuando era jovencita, así que empezaba a leer, le preguntaba no sé qué y entonces ella me decía, en el librero de la sala o no sé qué, porque mira, tal autor que sea en el librero del comedor. Y entonces me mandaba ahí y yo fui, o sea, yo no estudié letras, yo estudié ciencias e ingeniería, pero mi formación de literaria vino por esa biblioteca, ¿no? Y entonces luego cuando me fui a Cuba, y aprovecho ahora ya para agradecer al Instituto Cervantes, porque para mí ha sido además muy importante, porque cuando yo me fui de La Habana para Roma, claro, cuando te vas a un lugar, tienes una maleta y dices, madre mía, ¿qué voy a meter en la maleta? ¿Y qué libros me voy a llevar? Entonces te llevas, no sé, yo me llevé como 12 libros que cuando los coges parece que son muchos y cuando llegas y lo pones y un cosito así. Y dices, qué tristeza. Entonces, claro, con mi pareja de ese momento, que tenía libros en italiano, pero no eran los libros míos. Y entonces, una tristeza que tenía. Entonces empecé a ir a la biblioteca del Cervantes de Roma y yo iba ahí y ahí empecé a leer además, buscar libros que no se publicaban en Cuba, en ese momento que no se habían publicado, que yo no los había encontrado. Y entonces ahí se convirtió como también mi oficina, ¿no? Iba ahí y luego cuando vine a vivir a París, también vine muchas veces a leer al Cervantes, porque entonces había libros, por ejemplo, de españoles que a lo mejor aquí no lo podía comprar, o salían en francés, pero yo no lo iba a leer en francés, lo tenía que leer en español, ¿no? Entonces, para mí las bibliotecas siempre han sido un lugar amable y donde uno se siente bien. Y ahora, en este momento, yo en Lisboa llevo el club de lectura en la biblioteca del Cervantes, así que mi relación con las bibliotecas en los Cervantes seguirá, me imagino, seguirá. Bueno, voy a hacer un cuento muy largo, no, mentira. Ya muy rápido. Hubo una biblioteca que para mí fue fundamental, que fue la biblioteca de mi instituto preuniversitario. Es como el bachillerato. ¿Cómo se llama aquí? El liceo. El liceo. Era la biblioteca que había heredado el Instituto Preuniversitario de la Víbora del Instituto de Segunda Enseñanza de la Víbora. Estamos hablando del año 1972. Es decir, hacía muy poco tiempo que se había transformado el instituto. Y ahí había un señor que era el bibliotecario, se llamaba Carlos, un hombre muy viejo, muy viejo. Le faltaba una pierna y era un hombre que tendría 50 años. Pero cuando uno tiene 16, todo el que tiene más de 20 le parece que es un anciano. Entonces, y ese señor era un tipo, era un gran bibliotecario. Era un gran bibliotecario porque era un tipo muy ladino, que te hacía unos cuentos y te metía unas historias que te ponía a leer. Te decía que el libro que te iba a prestar era un libro que no se podía sacar de la biblioteca, que era el único ejemplar, que se lo tenías que devolver en 4 días. Y te metía un cuento y tú te ibas con el libro y ahí me leí la Odisea, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, la Divina Comedia y me leí muchísima literatura. Esa fue la biblioteca más importante de mi vida. No, el libro lo había leído.